A ver, jóvenes, el tema que vamos a ver hoy día es cantidad de movimiento. Miren, cuando hablamos de la cantidad de movimiento, hablamos de una cantidad vectorial. La cantidad vectorial que me va a expresar el movimiento mecánico, justamente va a ser la cantidad de movimiento, ¿no? Y se va a determinar simplemente como la masa producto de la velocidad. Ahora, como la cantidad de movimiento se determina como masa producto de velocidad, significa que la cantidad de movimiento es un vector paralelo justamente al vector velocidad. Por eso que estamos colocando de esta forma, ¿no? Cuya unidad, por acá, se mide en kilogramo metro por segundo. Veamos acá unos ejemplos en el cual me permite a mí determinar la cantidad de movimiento de una partícula. ¿Ve? Acá tenemos la partícula A, cuya masa es 2 kilogramos y su rapidez vale 10 en esta dirección, formando un ángulo de 37, y la partícula B, cuya masa es 5 kilogramos y una rapidez de 2 raíz de 2. En este caso, las componentes de la velocidad que voy a encontrar por acá es una componente vertical, que usted ya lo conoce, y una componente horizontal. La componente horizontal, tanto vertical, de acuerdo a este valor, en este caso sería 8 y sería 6, ¿verdad? Por lo que la la velocidad de la partícula A se va a expresar de manera vectorial como 8i más 6j. Luego, su cantidad de movimiento de A se expresa simplemente como la masa producto de la velocidad. Esto a su vez, si reemplazamos los datos, sería la masa 2 kilogramos y la velocidad sería 8i más 6j. ¿No? Multiplicando, ¿cuánto sería aquí? Sería 16i más 12j. De esta manera también voy a calcular la cantidad de movimiento de esta partícula B. Pero para esto necesito conocer las componentes de la velocidad. Como este ángulo es conocido, y esto vale 2 raíz de 2, significa que este cateto vale 2 y él vale 2. En consecuencia, la velocidad de la partícula B sería 2i menos 2j. Luego por acá, su cantidad de movimiento se escribe como la masa de B por la velocidad que en este caso presenta B. Si nos damos cuenta, la masa de B viene a ser en este caso 5 kilogramos. Y la velocidad de B significa 2i menos 2j. Operando, obtengo que la cantidad de movimiento de B se escribe como 10i menos 10j. Así voy a determinar la cantidad de movimiento de B, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos justamente de la cantidad de movimiento, nos relaciona directamente a lo que es el movimiento de la partícula, ¿no? Pero hablar de la cantidad de movimiento implica hablar también de la segunda ley de Newton, ¿no? Por ejemplo, acá una partícula que se mueve pues con una rapidez v sub 0, como presenta pues un cierto valor, le voy a poner que simplemente sea su velocidad. Aquí sobre la partícula está sometida a un conjunto de fuerzas. Ese conjunto de fuerzas me va a originar a mí un cambio de la velocidad, ¿no? En el tiempo, claro está, ¿no? Que pasado un cierto tiempo hay una modificación justamente de la velocidad. ¿Qué dice Newton al respecto? Que la cantidad de movimiento de la partícula solamente es posible modificar si sobre el conjunto actúa pues un conjunto de fuerzas, ¿no? Esa fuerza que actúa sobre el conjunto le vamos a llamar con el nombre de fuerza resultante, el cual se va a calcular como la suma vectorial de cada una de las fuerzas. De esta forma, ¿no? Ahora, esta suma vectorial de las fuerzas me va a originar en el cuerpo en sí un cambio pues de la velocidad, ¿no? Este cambio de la velocidad me origina en el cuerpo, en realidad lo que usted conocía con el nombre de aceleración, ¿se acuerdan ustedes? Pero aquí ya no vamos a hablar de aceleración, sino un cambio de velocidad, en consecuencia cambio de la cantidad de movimiento. Ahora, ese cambio de la cantidad de movimiento
que va a originar el conjunto de fuerzas, lo vamos a determinar de la siguiente forma, ¿ve? Que la fuerza resultante va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Así lo voy a calcular. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, en el instante t igual 0, el cuerpo de 2 kilogramos presenta pues una velocidad de 5i metros por segundo. Aquí lo voy a colocar, ¿ya? Su velocidad inicial nos dice que vale 5i metros por segundo. Y lo que me piden es la rapidez al cabo de 6 segundos. Ahí está. Al cabo de 6 segundos, este cuerpo va a presentar una determinada velocidad, que lo voy a colocar de esta forma, ¿no? ¿Qué voy a plantear? Donde digo, la fuerza neta, o llamada también fuerza resultante, se calcula como la variación de la cantidad de movimiento, pero respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la fuerza neta? Si tú restas, en este caso sería 40 menos 28, pero como estoy direccionado en el eje X, le agregamos el Y. Esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento que se escribe como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial sobre el tiempo. Pero resulta que el tiempo de aquí hasta acá vale ¿cuánto? 6 segundos. Sigo aquí. Este 6 voy a pasar a multiplicar allá. Acá la resta sería en sí 12, pero multiplicado por ¿cuánto? 6 y agregado de i, ¿verdad? Cantidad de movimiento final que se escribe como la masa, velocidad final, menos la masa, velocidad inicial. Pero resulta que acá ya tengo que sale ¿cuánto? 72, ¿verdad? La masa vale 2 kilogramos, ¿correcto? Velocidad final menos 2 por la velocidad inicial que nos dice que vale 5i. Esto me sale 10i, pasa a sumar, sería 82 dividido con 2. La velocidad final que he obtenido sería 41i metros por segundo. Entonces, de esta manera estoy calculando su velocidad final, ¿verdad? Veamos aquí. Impulso. Cuando hablamos del impulso, hablamos de una medida vectorial, ¿correcto? Pero es una medida vectorial del efecto producido por una fuerza, pero en un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy aplicando una determinada fuerza a este bloque. Esta fuerza va a generar un impulso. Este impulso se va a calcular como la fuerza producto del intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, así voy a determinar el impulso producido por esta fuerza, ¿no? Que simplemente se determina como fuerza por tiempo. Veamos acá un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si sobre el cuerpo actúa pues una fuerza, el cual es variable en el lapso del tiempo, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, aquí la fuerza está cambiando desde un valor inicial hasta un valor final, que le voy a poner como T sub 2. El impulso producido por esta fuerza simplemente se va a determinar como el área bajo la curva. Si a mí me piden el impulso de una fuerza variable, ¿cómo determino el impulso de esta fuerza variable? Entonces, el impulso se va a calcular simplemente como el área bajo la curva. Así calculo el impulso producido por esta fuerza, ¿no? ¿Qué ocurre si sobre el cuerpo actúa un conjunto de fuerzas, tales como la fuerza F1, F2 y así hasta la fuerza F sub n? ¿Correcto? Lo que voy a presenciar por acá es una modificación de la velocidad. Pero esta modificación de la velocidad, como hemos visto anterior, es solamente probable como consecuencia de la fuerza resultante, ¿no? Ahora, el impulso neto sobre el cuerpo se va a calcular como la suma de los impulsos individuales, o sea, sería impulso de uno
producido por esta fuerza, el impulso producido por esta fuerza, y así sucesivamente hasta el impulso producido de la última fuerza, que es la fuerza N. Ahora, como se trata de determinar el impulso neto, este impulso neto también se va a calcular, ¿ve?, como la fuerza resultante multiplicado por el intervalo de tiempo. O también se va a determinar como la variación de la cantidad de movimiento. Así estoy calculando lo que es el impulso neto.